Van dos. Amén. Gloria al Señor. Digamos todo gloria a Dios. Entonces, hoy vamos a hablar rápidamente en los minutos que restan de la oración y el servicio a Dios. Y en eso todos tenemos que crecer y que corregirnos. Amén. Porque debemos ser honestos, a veces hasta uno se descuida en ese valor tan importante del tiempo para orar. Todo servidor, para participar del propósito de servir, sabemos desde nuestros pastores más antiguos que debemos estar 1 hora o mínimo media horita antes en el lugar de culto para participar del trabajo de culto. Eso hablando con servidores. Amén. Pero eso no exceptúa de que alguien no sea servidor y entonces no pueda llegar temprano. Yo creo que todos podemos hacer el esfuerzo de llegar temprano. Amén. Uno, porque la antesala del culto, según la Biblia, según Dios, es la oración. Amén. Y es importante. A veces uno se satura con tantas cosas, pero es importante resaltar que la oración es la antesala del culto. Ve, hay gente que en el culto no siente nada de Dios. Solo está en un momento de oratoria y de cantos y de oración, pero no se conecta. Porque para poder conectarnos con el propósito de la palabra, debemos cultivar nuestro nivel espiritual y para eso necesitamos el ejercicio de la oración. Alguien que lo crea, que grite conmigo, gloria a Dios. Amén. Así que la invitación es para todos. Y gloria a Dios porque algunos de pronto obtienen la opción de estar en casa por Zoom o por Facebook. Pero es importante dedicar tiempo para orar antes del culto, para poder sentir el propósito de Dios. Este texto de Mateo habla de ello un poco más claro. Y dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué dice de esa forma? Porque por mucho que alguien se afane por ser fiel delante de Dios, eso que para nosotros puede ser mucho esfuerzo, para Él es algo sencillo, que le da valor. Pero aquí dice, en lo poco has sido fiel. Algo interesante es que el que aprende a ser fiel en lo poco, también puede ser fiel en lo mucho. Pero si alguien no es fiel en lo poco, difícilmente podrá ser fiel cuando administra mucho. Amén. Entonces es importante dedicarle tiempo a la oración, no solo porque me tocó hacer parte del culto. Por ejemplo, a veces, no siempre sucede, pero a veces pasa, que yo organizo todo aquí, la piaña, el micrófono, la guitarra y los dispositivos, porque veo que el tiempo pasa y pasa y pasa y el comité a cargo no ha llegado. A veces ellos llegan y yo ya tengo todo aquí, yo les voy a darle el chance que dirijan, que lo hagan y tengo que volver otra vez a correr todo para allá. Pero qué bueno es que estemos dispuestos no solo para hacerlo, sino que en un buen nivel de oración lo hagamos mejor. Amén. Gloria a Dios. Si somos fieles en lo poco, podremos ser fieles en lo mucho. Esto tiene que ver con la formación a los comités locales, virtual o presencial. Servimos para Dios. ¿Cuántos sentimos honor por poder servir a Dios? Y nadie dice que sea fácil. Ve, a mí me ha pasado, incluso con solo 2 personas aquí y algunos por redes, de coger este micrófono y temblar. Porque es que aquí servimos para Dios. Y a Dios se le da lo mejor de lo mejor. ¿Sí o no? Eso debe ser para Dios. No, pues como es para el Señor y hay poquitos, eso hagámoslo improvisado. A veces me afano porque los dispositivos no me funcionan y yo busco la forma de que funcionen. Pero toca funcionar. Porque hay que hacerlo bien para Dios y para la amada de Dios que es la iglesia. Digamos gloria a Dios. Entonces, si yo me formo bien y sirvo bien a Dios, la iglesia se fortalece. Y eso en el sentido de todos los que tenemos el honor de poder servir. Primero, entonces, aquí como nota, sabiendo que podemos contar con la bendición de tener hermanos en Cristo y familias en Cristo también,
reconocemos nuestra responsabilidad de abrirles el camino hacia el servicio a Dios. Pero para que ellos sientan deseo de servirle a Dios también, deben encontrar ejemplo en los que somos iglesia. ¿Sí o no? Es decir, yo me puedo sentir motivado de servir a Dios porque alguien que conozco proyecta en mí ese ánimo de poderlo hacer mejor. Digamos, gloria a Dios. Somos responsables de que otros puedan servir bien a Dios si nos ven sirviendo bien a Dios. Lo más importante para hacer el trabajo será nuestro ejemplo. Amén. Uno de los niveles más importantes de un creyente en su etapa de vida en la iglesia es el nivel de servidor. Amén. Digamos gloria a Dios. El nivel de servidor. A Dios se le sirve de la mejor forma, con altura, con reverencia, con pasión, con dedicación, con esfuerzo, con devoción. Amén. Aún en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de los procesos difíciles, porque sabemos lo que la Biblia dice, que Dios recompensa al que le sirve. Amén. ¿Cuántos lo creemos? A veces uno se niega y no nos estamos negando a ese diácono que nos invitó, ni a ese pastor que por fe en Cristo nos convocó. Cuando alguien se niega, según la Biblia, ya no está negándose a los hombres, se está negando directamente a Dios que lo comisionó, que lo constituyó. Amén, digamos gloria a Dios. Por eso es que el Señor dice que otorgó una autoridad a los apóstoles y que luego fue dada sobre todo el discipulado de Cristo hasta hoy. Lo que atéis en la tierra será atado ¿en dónde? En los cielos. Y lo que desatéis aquí será desatado allá. Así que uno debe ubicarse que a veces la palabra de ese hombre o de esa mujer no son simplemente las palabras de ellos, sino Dios mismo hablando a través de, para que nos formemos como pueblo de fe y hagamos un trabajo bien hecho para la gloria de Dios. Entonces, uno de los niveles más importantes en la vida del creyente es su etapa de servidor. Amén. Digamos todo gloria a Dios. La meta es que la persona al iniciar su nivel de servidor obtenga un buen proceso de formación. Eso es ideal. Por ejemplo, que un hermano está recién bautizado, recibió el Espíritu Santo, debe preocuparse por su formación. ¿Y cuál es la escuela de formación en la iglesia? Los momentos devocionales, los momentos de culto, los momentos de capacitación, los momentos de enfocarnos en lo que es el liderazgo de la iglesia. Amén. Es decir, que si hoy es un evento importante de toda la iglesia, de oración y evangelismo, debemos estar todos aquí. Y que si no estamos en presencia, al menos estemos por las herramientas, pero nos eduquemos porque queremos crecer, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios que nos rescató. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Alguien que reconoce que Dios le está hablando, yo le invito que le demos un aplauso al Rey de la Gloria, porque Él desea hacer de nosotros mejores líderes, mejores servidores, mejores obreros. Para ser un buen siervo, debemos aprender primero cómo hacerlo en lo espiritual. Porque lo material es una cosa, lo espiritual es otra. Amén. Por ejemplo, alguien en el ámbito secular puede ser un tremendo ingeniero de obras, pero puede ser un adúltero. Y no hay problema porque es en el ámbito secular. Pero en el ámbito espiritual, así sea muy bueno en lo que hace, el primer requisito es que viva la disciplina de la santidad conforme a las Escrituras. Porque para poder presidir, primero debemos guardar nuestro testimonio, nuestro modelo de vida. La Biblia dice que somos cartas leídas. ¿Cuántos lo creen? Que estamos puestos delante de mucha necesidad. Y a partir de que uno de nosotros pasa una puerta de un lugar de culto, todo el mundo está atento. ¿Qué hace? ¿Cómo habla? ¿Qué dice? ¿Qué dejó de hacer? ¿Sí o no? Porque saben
que tenemos una vocación de servicio por fe y que esa causa es Jesucristo. Y Jesucristo es un Dios de orden y debemos hacerlo bien para Él. Entonces hay gente que es maldiciente y tiene muchas otras cosas, pero en sus ámbitos seculares y profesionales eso no los afecta tanto como poder servir en la iglesia. Porque para vivir la fe, para poder servir en el altar, debemos ser idóneos, no conforme a los hombres, sino conforme a Cristo. El tema pasado, hablando de cómo aprender a hacer las cosas en el nivel espiritual, mencionaba 4 elementos que todo creyente necesita delante de Dios para poder llevar el mensaje y ser fructífero. El primer elemento es tener clara la vocación de su llamado. ¿Quién lo llamó? ¿Cómo lo llamó? ¿Por qué lo llamó? ¿Y qué quiere hacer con él en la iglesia? Amén. El segundo propósito, ser aprobado por Dios. Porque hay mucha gente que puede tener aprobación delante de los hombres, pero hay uno que conoce lo más íntimo del alma y de ese sí debemos tener aprobación. De pronto alguien del pastor puede estar aprobado, pero delante de Dios no, porque Dios conoce sus secretos. ¿Sí me hago entender? Entonces, no solamente ser aprobado por el diaconado, por los hermanos, por el pastor, por los nuevos y por los antiguos. Debemos ser aprobados por Dios, que conoce nuestro secreto, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Digamos, hay poder en Jesús. El tercer elemento es la unción, porque la Biblia dice que la unción rompe todo yugo. ¿Cuál yugo? Cuando hay oposición espiritual, la unción rompe el yugo. Cuando hay dificultades para llevar el ministerio, la unción rompe el yugo. Cuando hay situaciones de dureza e incredulidad, la unción rompe el yugo. Cuando hay una situación de enfermedad crónica que nadie puede suplir, hay uno que ha dicho, no temas, yo te ayudo. Y el creyente, para ejercer esos dones del Espíritu como don de sanidad, o de tantos dones que hay, necesita la unción del Espíritu Santo. Sin unción no somos nada, no podemos hacer nada. Esa es una de las cosas por las que a veces no encontramos resultados. Porque para poder servir fructíferamente necesitamos unción. Y bíblicamente la unción es directamente el poder de Dios actuando en la vida del creyente, en la vida del servidor, en la vida del obrero, en la vida del predicador. Alguien que lo crea, que le dé ese aplauso al Rey de la Gloria. Hay poder y autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí vinimos a servir en el ámbito espiritual y sin el poder de Dios es imposible hacer algo bien hecho. Necesariamente necesitamos de la gloria de Dios. Amén. La unción da discernimiento. La unción da capacidad. La unción guía para hacer bien las cosas. Y el último propósito es el respaldo de Dios. Si Dios respalda, vamos en victoria. Amén. Así sea algo sencillo. Gloria al nombre de Jesús. Es indispensable motivar y cuidar el nuevo creyente. ¿Cuántos lo creemos? Y no pasa solo en las iglesias chiquitas, también en las grandes. Que uno los invita al culto entre semana a los amigos y los amigos llegan y ven un lugar ubicado y no encuentran gente. Pero luego no son tantos bautizados. Y luego no son tantos servidores. ¿Dónde están? Y a veces le dicen a uno así de frente, pastor, ¿y que usted aquí hace culto solo? No es que uno lo haga solo, es que a veces se acostumbran a ser domingueros o sabatistas. Pero los cultos los dirigen los diferentes comités para toda la comunidad, conforme al plan de Dios, satisfaciendo diversidad de necesidades según la área de trabajo. Damas Dorcas para damas Dorcas, oración y evangelismo en la causa de fortaleza espiritual y llevar el mensaje a otros. Protemplo en la causa de impulsar proyectos para que la obra se desarrolle en ese ámbito de la adquisición de un lugar o de la construcción de un lugar de culto. La junta local que planea, organiza, direcciona, controla, no solamente desde el seno de la administración al lado del pastor, sino también en bienestar de las otras áreas de trabajo según los comités. Porque la junta también evalúa y controla, digamos, gloria a Dios. Pero es indispensable motivar y cuidar al creyente nuevo y al
antiguo, redireccionarle su visión si es necesario en cuanto a cómo servir a Dios. Amén. Servimos a Dios primero en agradecimiento, segundo por amor, tercero por obediencia y sujeción. Amén. Esas son las causas por las que usted y yo servimos a Cristo. Y a veces hay situaciones, oposiciones, dificultades, luchas, pero en medio de todo vale la pena servirle al Señor. Amén. Y es importante cuidar el nuevo con el ejemplo de los antiguos y redireccionar la visión de ese antiguo de ser necesario, porque estamos aquí para servir a Cristo. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. El propósito es seguir como un luchador, porque eso somos en la iglesia. Somos guerreros de la fe. ¿Cuántos lo creen? Y si no, Pablo no había hablado en un lenguaje de militar, diciendo que el que milita en esta guerra no se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A veces uno termina enredado en cosas que descuida lo más importante, que es la salvación, el servicio a Dios y el bienestar de los demás. El principio bíblico para hacer un buen ejercicio es, gloria al nombre de Jesús, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pero a veces en la práctica uno se preocupa más por uno que por los demás. Qué bueno es vivir como la Biblia lo dice. Amén. Sigamos siendo esos luchadores, esos soldados en Cristo, esos siervos más para la gloria y el desarrollo de la obra del Señor. Digamos gloria a Dios. Entonces, detalles, el tiempo se nos agota. Un buen nivel de formación busca perfilar a los que están recién entregados a la iglesia o están incursionando nuevos en la obra. Y esa formación va general para toda la iglesia. Amén. Gloria a Jesús. Buscamos como resultado un crecimiento especial de los servidores, calidad en su formación y en todo lo que hacen reflejando su fe. Amén. Eso es lo que estamos buscando. Que no solamente sí creció durante un tiempo y se estancó. El creyente crece en todo tiempo hasta el final, hasta que el Señor vuelva. Amén. Gloria a Dios. Cuando los servidores estamos enfocados en la causa del Señor, habrá una iglesia bendecida y hermanos edificados dando fruto para honra y gloria del Señor Jesús. En otras palabras, si no hay fruto para honra y para gloria, es porque los servidores están desenfocados y la iglesia está pasando por una crisis, escasez de bendición o de armonía o de resultado. Hay que ubicarnos. Si queremos que la iglesia esté bendecida, fructificada, prosperada, cada servidor, todos en la gracia de Dios, en el propósito en el que hemos sido llamados, debemos estar enfocados en la causa que del Señor Jesucristo mismo nos entregó. Algo supremamente importante: nosotros somos salvos para servir. El Señor lo diseñó así. Dice, Él nos dio identidad, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz. Eso implica servicio. Y eso tiene contexto con un adagio popular: el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Sí o no? Así que hasta ciertas notas de la secularidad tienen relación con la palabra. Dios nos diseñó el proceso de ser salvos para que siendo salvos podamos servir en su obra en bienestar de muchos. Digamos gloria a Dios. Entonces, en una medida importante agradecemos a cada uno de los participantes, hermanos o amigos de esta enseñanza. En verdad que sí. Agradecemos a cada uno y esperamos que Dios bendiga ricamente a cada uno en el ejercicio de cómo le sirve a Dios. Hermano, es que yo no tengo un nombramiento desde la plataforma. Es que a mí no me nombraron en ningún comité.
pero nosotros podemos servir en muchas otras áreas. En este momento hay una hermana que no tiene nombramiento, pero está haciendo un trabajo de artística y con la idea de ubicar unos anuncios que hacen falta en el salón y algunas cosas en relación con la administración de la obra. Y no tiene nombramiento, pero está sirviendo. Hay gente que no tiene nombramiento, pero se ofrecen a vincularse para, no sé, tantas cosas. En estos días sucedió algo. Un amigo me dijo, ustedes tienen una vigilia y ya tienen el carro. Yo dije, ay, ¿yo para qué me puse a contratar carro? Tenía el carro para que el grupo fuera, pero yo ya tenía cancelado, organizado el vehículo. Igual él fue con la familia y ese día habían 2 carros allá, grandotes. Había cupo de sobra para que la gente fuera a la vigilia. Porque cuando alguien está dispuesto, lo hace sin dificultad, sin excusas. Amén. En este tiempo nos ha tocado como la fotico, presencial o remoto. Bueno, aquí no se alcanza a ver la animación, pero sí se alcanza a leer un pedacito. No pongamos excusas a servirle a Dios, porque a veces somos buenos para hacerlo, pero Dios quiere que lo hagamos con amor y sin excusas. Amén. Recordemos que cuando Dios nos convoca, no nos estamos excusando con un hombre, ni con el pastor, ni con un líder. Quizá nos estamos excusando directamente con Dios. ¿Y será que hay alguna excusa válida delante de Dios? Después de todo lo que nos da y todo lo que nos ha prometido, y más allá de la bendición de este siglo, también la vida eterna en su presencia. No tenemos ninguna causa para decirle, no, Señor, usted me nombró así, pero usted se equivocó. Pastor, está loco. Porque a veces el creyente no se ubica en la causa de su nombramiento, de que fue Dios que lo quiere ver ahí. Y entonces dice, no, es que el pastor se equivocó. Pero resulta que ese pastor hizo ayuno, oración, vigilia, alborada. Se rascó la cabeza y dijo, Señor, ¿en dónde lo ubico? Y el Señor, déjelo ahí. Amén. Porque Dios es el director de la obra. Nosotros solo somos administradores. Amén. Y aquí le rendimos cuentas, tanto administrados como administradores, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y debemos ser responsables. Si cumplimos con los hombres, ¿cuánto más cumplámosle a Cristo? Amén. Digamos gloria a Dios. Entonces, qué importante. ¿Ha querido recompensar a alguien por un favor que le hizo? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo le compensaría? ¿De qué forma? Cuando uno está agradecido, uno busca la manera de corresponder en acción de gracias haciendo algo en bien de esa persona, ¿sí o no? Por ejemplo, yo conozco gente que llegan a un lugar, los ayudan y están en una casa, y si están ahí, están siendo atendidos y sienten agradecimiento, se acomiden, lavan la loza, ayudan a barrer, ayudan los detalles. Y entonces los que están mirando eso dicen, es agradecido, es agradecida. Porque mire la disposición y cómo se acomide, porque forma parte ahora de lo que somos nosotros. Pero hay gente que recibe de todos los beneficios y se sientan por ahí a ver televisión o hacer cualquier otra cosa, menos involucrarse. Y por ahí dice también un adagio muy común, que el acomedido se gana lo escondido. Y una de las características del que es agradecido y del que desea servicio o tiene vocación de servicio es que es acomedido, no espera que lo manden, ya sabe qué hay que hacer. A veces nosotros esperamos que nos digan en la iglesia qué hay que hacer. Cuando uno está bien formado y conoce lo que pasa con la iglesia, uno sabe las necesidades de la obra y no hay necesidad de que le están mandando a uno a hacer las cosas. Uno sabe que hay que hacerlas y busca la forma de participar en la bendición de la obra. Digamos gloria a Dios. Si es el Señor Jesús nuestro mejor jefe, ¿dejaría a alguien sin recompensa por su trabajo? ¿Será que pasaría eso? Si alguien es soberanamente justo, ese se llama Jesús. Y si alguien no recibe recompensa, bueno, pregúntele a su jefe por qué no le correspondió. Y muy seguramente el Señor le podría decir, lo hiciste, pero negligentemente. Lo hiciste porque te impusieron, porque te tocó, pero no porque te nace del alma.
Yo a veces me ubico en esa situación. Señor, ¿tú qué dirías de mi servicio hoy? Que una cosa es lo que dice la gente, otra cosa es lo que dice Dios. Amén. Alguien puede decir, no me gustó el método que usó y todo lo que dijo, pero Dios puede decir, así era que tocaba hablar porque hay necesidad en la obra. Amén. Así que buscamos el favor de los hombres o el de Dios. Alguien dijo, de ambos. Pero Pablo, como hombre experimentado, sufriendo persecución por hacer bien el trabajo de la verdad, dijo, si quisiera agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Amén. Porque hay cosas que al máximo común denominador de la gente no le gustan, pero que nosotras las vivimos por agradar a Dios. Amén. Mire lo que dice la palabra. Por tanto, mis queridos hermanos, manténgase firmes e inconmovibles. Pero hay gente que con cualquier cosita se le pierde la firmeza. Y cualquier adversidad, obstáculo o crisis o enfermedad los hace conmover cuando Dios quiere que seamos inconmovibles. ¿Será que se equivocó el Señor en Corintios 15? No, no se equivoca. En medio de todo, usted y yo tenemos el propósito de estar firmes e inconmovibles delante de Dios. Él prometió estar con nosotros y no nos dejará en vergüenza, ¿o sí? Si Él está con nosotros, nos llevará en victoria. Entonces, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Alguno está seguro que Dios le recompensa lo que hace en amor a la obra? Yo le invito a que le dé un aplauso al Señor Jesús, porque Él de verdad recompensa. Él no se queda con nada. Si usted le sirve a Dios con el alma y con entrega, Él justamente le bendecirá y le recompensará. Él es un buen jefe, es el más justo de todos. Y si alguien no ha recibido recompensa, tiene que mirar adentro. ¿Será que no lo está haciendo con el alma? ¿Que no lo está haciendo de pronto de corazón? Última presentación. Lo importante de la oración y el servicio a Dios es que el plan que vivimos aquí, así sea con mucha humildad, es para la humanidad el plan de Dios más grande. Ese plan que Dios diseñó es perfecto y es continuo y reposa sobre nuestros hombros como miembros de la iglesia. ¿Sí o no? Amén. Así es importante. El plan de Dios para la humanidad está en sus manos como parte de la iglesia. Es un plan grande, ¿sí o no? Es magno, es perfecto, es continuo. Y debemos preocuparnos para hacerlo con honra, con altura, con excelencia para Dios. Y claro, lo que hacemos para Dios se benefician los demás. Estos días había alguien por aquí estudiando, haciendo tareas y le ayudamos. Estuvimos casi hasta la medianoche y varias veces nos hemos trasnochado compartiendo experiencias y estudio. Y hablábamos precisamente de eso, de la vocación de servir. Luego de que usted y yo sabemos que en la gracia de Dios por el evangelio de su nombre somos salvos, Dios espera de cada uno de nosotros un servicio especial, generalmente en agradecimiento. Porque el que está agradecido de verdad con Dios lo demuestra en la forma como le sirve al Señor. ¿Sí o no? Estemos de pie, pueblo de fe, en esta hora. Les agradezco esos 8 minutos que me dieron, porque tuvimos dificultad al principio para poder tener la presentación. Estábamos ahí ocupaditos con la oficina y otras cosas, pero espero que esta enseñanza, tanto a los servidores, hermanos antiguos como nuevos, esta enseñanza sea de bendición. Amén. Recordemos que lo que aquí hacemos, lo hacemos para la honra y la gloria del Señor. Que alguien nos cuestione o nos contradiga o no esté de acuerdo, eso es normal. Si a Jesús, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, lo vituperaron y lo persiguieron en esta tierra, ¿por qué no lo van a hacer con nosotros? ¿Sí o no? Amén. Si Él, siendo el Dios soberano que se hizo carne, y lo escarnecieron y lo escupieron y le dieron de bofetadas y hasta de puntapiés, imagínense qué no podrán hacer con nosotros.
Si lo hicieron con el Señor mismo, hablando de la vocación de servir, dijo: el siervo no es más grande que su Señor. Y nunca se les olvide que antes de aborrecerlos a ustedes, me aborrecieron a mí primero. Lo dijo Cristo. Así que vivir la vocación del evangelio con integridad y con pureza es todo un reto, pero vale la pena servir al Señor. Si usted se siente afligido y siente que no puede servir, necesita el ingrediente de la oración. Porque cuando uno tiene situaciones difíciles y no sabe qué hacer, uno se acerca al trono de la gracia en oración y Dios responde y lo ubica a uno para poder seguir haciendo la labor de la mejor manera. Soberano Dios, te damos gracias, Señor Jesucristo, por este consejo, por esta palabra en esta noche, por esta oportunidad que nos ha regalado de estar en tu presencia. Permítenos, oh Dios, ser buenos servidores, que podamos estar dispuestos en todo tiempo y que lo que hagamos, lo hagamos con altura para gloria de tu nombre. Bendice, Señor Jesucristo, a cada uno de los miembros de la congregación y que esta enseñanza, más allá de un llamado exhortativo, sea una reflexión para motivarnos en la causa de cómo servimos y que de ti recibiremos la recompensa si lo hacemos bien, si lo hacemos con el alma, porque nos nace corresponder a tu amor en agradecimiento y la mejor forma de hacerlo es con un servicio especial, no por imposición de los hombres, sino porque para nosotros es un honor, es un privilegio, es una causa de gloria poder ser un elemento de utilidad en el seno de tu obra para bendición a muchos en medio de diversidad de necesidades, en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien que siente que Dios le ha hablado y quiere clausurar con un aplauso para la gloria del Señor Jesucristo. Señor, gracias por este tiempo de fe, de consejo, de palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitar al hermano Andrés para que él tenga la bondad en esta hora y reciba la ofrenda correspondiente al servicio de oración y evangelismo en el nombre de Jesús. Una iglesia crece evangelísticamente y en todas las áreas cuando todos los servidores están enfocados en la causa, y no quiero que olvide esos detalles. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias a nuestro Dios por este tiempo de fe. Amén. Por esta oportunidad que el Señor nos ha regalado para crecer en su voluntad. Y oremos por los amigos que están recibiendo enseñanza, familias que tenemos en consejería, que Dios se glorifique para que esta palabra que se enseña corra y sea glorificada. Que se cumpla lo que el Señor dice. Amén. Que esta palabra no vuelva vacía, sino que se cumpla el propósito con el cual Dios la ha enseñado. Oremos y así nos despedimos del culto. Soberano Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos regaló de estar juntos en tu presencia. Te pido, Señor Jesucristo, que seas obrando a través de cada hermano. Bendice nuestra vida espiritual, fortalece nuestra visión para servirte, y que si hay dificultades en el servicio, nos aferremos al valor de la oración, porque tú nos amas, tú nos hablas, tú nos direccionas, tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada corazón. Y si vivimos con vocación en el servicio, encontraremos el resultado de ese tiempo de oración para bendecir nuestra familia, nuestra vida y a todos los que tienen nuestro testimonio en tu nombre, Señor. Amén y amén. Abrazos y bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús. Salude a su hermano, a su hermana, a su familiar, a su amigo en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga poderosamente. Amén, hermanos. Dios les bendiga.